objeto de estudio es la técnica de recuperación basada en 12 pasos, pero hay varias técnicas, ¿ya? Entonces nos estamos concentrando en una en concreto, que es el texto básico lineal numerado concordante, que básicamente pues es, como sabéis, ¿no? Ya todos creo que ya estamos familiarizados, que es, cada frase es una experiencia sobre recuperación de adicciones o las consecuencias del consumo de drogas en este caso, y están numerados. Entonces, en grupo o individualmente van compartiendo una frase de cada vez, ¿ya? Aquí obviamente está la parte de texto, también está la parte de números, y hay otras variables dentro de esto, que es lectura, ¿ya? Que es el compartir y es el escuchar. Entonces nuestro objeto de estudio es cómo esta herramienta de recuperación sirve para generar empatía y la recuperación de adicciones. Como la empatía en técnicas de recuperación de 12 pasos, que llevan pues, más de 50 años funcionando, ¿no? Grupos de recuperación de adicciones al alcohol, a las drogas, al sexo, a la comida, al trabajo, a las compras, etc. Cómo esos sujetos, a través de la empatía y usando ciertas técnicas, consiguen recuperarse. Entonces, lo que estamos haciendo es una correlación con herramientas neuropsicológicas y con el software HER, cómo se va generando esa empatía, ¿ya? Y cómo se genera en el cerebro la empatía también, ¿no? ¿Qué es lo que realmente funciona? Entonces, dentro de la comunicación, a nivel de la empatía, en el análisis que hemos ido haciendo de diferentes multimedias interactivos, de cómo la comunicación multisensorial no puede funcionar para generar más inmersión, hemos ido viendo cómo la inmersión principal se genera a través de los personajes, ¿no? Como lo famoso que se ha llamado en los últimos años el avatar, ¿no? Que es el ser un medio, ¿no? Y todavía, a día de hoy, obviamente no encontramos mejor medio de comunicación que el propio ser humano, en realidad, ¿no? Porque podemos a varios niveles. Pero en realidad la identificación se genera en el personaje cuando nosotros somos protagonistas de la historia. En estos grupos, ¿por qué funciona la credibilidad, ¿no? De un adicto ayudando a otro, un alcohólico ayudando a otro? Porque está basado en la experiencia y son cuestiones de vida o muerte. La gente no les cuenta milongas, ¿no? Sino que más bien, en realidad, están hablando de cosas, de lo que no funciona, de las consecuencias de la adicción activa, versus lo que funciona en el cambio de hábitos y en el cambio de formas de pensamiento, ¿no? En cómo esta herramienta funciona a nivel individual, persona a persona, y tenemos nuevos, personas que están comenzando a usar esta técnica, tenemos veteranos, personas que ya llevan un tiempo utilizando esa técnica, ¿ya? Y a nivel grupal, como a nivel de grupal los veteranos y también nuevos. ¿Cuál es la idea y el objetivo por lo que estamos hoy aquí congregados? Parezco un curilla. Pero vamos, básicamente es para intercambiar los resultados. O sea, el objetivo hoy es los resultados que nos ha ido dando el software de Human Emotion Recognition, ir viendo los resultados, los datos, ¿ya? Para ir viendo qué emociones se generan en los nuevos, qué emociones a nivel grupal, veteranos a nivel grupal e individualmente. ¿Para qué? Para luego ir pudiendo cruzar esa información. Entonces vamos a tener datos, lo que son cualitativos de los sentimientos y cuantitativos de la cantidad o nivel de esos sentimientos. No estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. 12. Cualquier persona puede unirse a nosotros, sin que importe su edad, raza, identidad, sexualidad, credo, religión ni la falta de esta última. 13. No nos interesa saber qué droga consumías, ni qué cantidad, con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. 14.
El recién llegado es la persona más importante en nuestras reuniones, porque solo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas, 15. Yo me identifico con la 24. Los 12 pasos son esas herramientas positivas que hacen posible nuestra recuperación. Yo hablo a título personal, soy una persona recaída. Si quiero retomar el programa y salir adelante con el deseo que hoy en día tengo que empezar hasta desde el primer paso. Me duele o no si hago el programa, pero tengo que empezar admitiendo que soy impotente ante la adicción y que mi vida es ingobernable. La clave de este paso es derrotarse, ¿no? Yo muchas veces en mi anterior internamiento en los grupos, siempre solo por el consumo, soy impotente al consumo y no puedo seguir consumiendo. Soy una persona que viene destruyendo negocios. Lamentablemente perdí a mi familia y a mi hijo. No sé si podré recuperarlos, pero ya me doy cuenta que soy una persona ingobernable. Que muchas veces el consumo es la etapa final de nuestra enfermedad, porque nosotros somos enfermos ante la adicción y que no tenemos cura conocida. Pero no me daba cuenta de todos mis defectos de carácter que me llevaba a consumir y a hacerme pedazos siempre, toda la vida, a hacer daño a mi familia, abrazando a la botella, abrazando a los amigos, como en vez de un regalo a mi esposa, ir al cine, llevarle a la guardería a mi hijo. Yo solo ponía en primer plano el licor, las drogas, pero realmente mis defectos de carácter me han llevado a ser la persona que no quise ser, porque las drogas nos convierten en personas que no queremos ser. Hoy en día llevo haciendo mi tratamiento, ya identificando el problema, ¿no? Y gracias a los 12 pasos, como les digo, empezando desde cero. ¿No es cierto? Que cuando lo leen los sujetos que dicen hay un poder superior creativo, que lo hemos leído un poquito, ¿no es cierto? Y al final dicen, sí, es que es una cosa interesante. Tú puedes irles evaluando a ellos, por ejemplo, cuál de estas cosas son las que más les llaman la atención emocionalmente y que puede corroborarse con lo que Felipe encontró en la encuesta. Porque él está viendo, ¿no es cierto?, en la encuesta qué tan empáticos son los sujetos con ciertas condiciones. Aquí la pregunta es, ¿qué tan empáticos son específicamente con este texto? Descubrir y demostrar por qué las técnicas de compartir persona a persona, por qué la experiencia facial y por qué la expresión facial pegan tanto en nuestra emoción, que puede hacer que compartir emocionalmente lo que me está pasando a mí como problema permita que otros puedan salir adelante de estas dificultades. Así que tengo que demostrar cómo es posible que compartir y hablar sea útil. Partimos desde la idea de que el cerebro obviamente funciona como un todo, interactuando conmigo mismo y con los demás. Y esta condición de empatía parte también desde el concepto básico de la neurociencia, que implica que las neuronas funcionan en grupos organizados. El concepto de neuronas de espejo, que hace más o menos 20 años atrás empezó a acuñar y finalmente demostró que el cerebro por eso funciona al unísono, también actualmente se ha transformado más bien en pensar en que las neuronas de espejo se transforman en cerebros de espejo. Cómo es que mi cerebro, interactuando con todo lo que hace emocionalmente, permite que otro, que me ve de frente, también pueda empezar a sentir las mismas cosas. Así que es más allá de lo que vemos, sino que rompemos con lo cotidiano y empezamos a ser capaces de interactuar emocionalmente. Y esto para la salud es fundamental, es parte de lo que nosotros llamamos la emoción social. ¿Qué zonas del cerebro son las que se activan? Actualmente está claramente descrito, sobre todo en las adicciones, una disfunción severa del lóbulo frontal, que más adelante Felipe nos va a explicar un poquito más las herramientas que estamos usando para evaluarlo, que es el encargado básicamente del mundo social, que es la parte más nueva del neoencéfalo, que permite que los seres humanos interactuemos con otros en formas adecuadas. En estos sujetos, al parecer, gran parte de la disfunción implica que este lóbulo no logra controlar alguna actividad, sobre todo del sistema límbico, que tiene que ver finalmente con un trastorno, un cambio en las sustancias químicas. Dentro de ellos, la más llamada en cuanto a los artículos de las revisiones que ustedes pueden encontrar, es la dopamina, que es la que nos genera placer. Entonces, finalmente, ¿por qué un cerebro busca repetir una conducta fuera de que ésta sea incluso potencialmente peligrosa para mi vida? Porque me genera placer. Cómo se van encadenando muchas cosas, sobre todo en la parte de psicología nos pasa mucho
que a veces es difícil objetivar cosas que trabajamos, y lamentablemente a muchos psicólogos les pasa que mucho del trabajo que hacen a veces no es bien visto porque se vuelve muy subjetivo. Y en verdad nosotros hemos intentado con este tipo de investigaciones poder ser más objetivos en las cosas que estamos evaluando, sobre todo teniendo en cuenta que no podemos dejar de lado que si hablamos de la psicología como mente, creer que eso está por ahí y que no se puede estudiar, ¿ya? Pues se ha comprobado hace muchos años que si hay algo que controla todas estas cosas es nuestro cerebro. Desde la parte neuropsicológica, tal vez les llame la atención porque no es muy conocido esto de la neuropsicología, pero se está volviendo muy básico en muchas cosas, sobre todo en cuestiones de la clínica y en la cuestión de educación, por ejemplo. Se ha comprobado que las adicciones, el mismo consumo directo de una sustancia, o también el mismo hecho de la cronicidad de una patología de adicción, provoca una disfunción a nivel cerebral, ¿ya? Y eso no solo significa que hay una implicación estructural, sino también se ha visto que hay una implicación en las funciones mentales superiores. Por eso se cree que los pacientes que tienen algún tipo de adicción, como decía bien Fernando, no solo los que son adictos al alcohol, que tal vez aquí es lo que más conocemos, sino a cualquier tipo de adicción, se provoca el mismo proceso biológico y por ende parece ser una implicación directa en las funciones mentales. Las más implicadas están relacionadas con esta parte que vemos ahí del ojo, que es el lóbulo frontal, que es la parte más racional y aparentemente la última en evolución de nuestra especie, siguiendo un poco la Darwin. Pero cuando nos ponemos a pensar y estudiar profundamente, hay varias funciones en este lóbulo frontal, como tenemos aquí, esta memoria episódica, la parte ejecutiva y el procesamiento emocional. Se ha comprobado por varias cosas que nuestro lóbulo frontal tiene mucho que ver con esto que se llama la memoria episódica, es decir, la capacidad que tenemos para recordar las cosas que hacemos en el día a día, es decir, tener ese resguardo de las historias que podemos contar de nuestra propia vida. Además, tenemos una función que se conoce como función ejecutiva, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, a la que nos ayuda a resolver problemas complejos, a que si nos presenta alguna cosa que tenemos que pensar qué hacer, es en ese momento cuando la función ejecutiva se pone en marcha. Y el control emocional, que si no tuviéramos esta parte frontal posiblemente seríamos un animal más que reaccionamos de manera instintiva a todo. Aparentemente tenemos un control que nos ayuda a saber cómo comportarnos o cómo sentirnos en ciertas situaciones, aunque sabemos que al final la emoción está mucho más antes que esta parte racional, pero se ha estudiado de esa manera. Ahora, nosotros creemos que estas neuronas de espejo que habló Fernando, el hecho de que los pacientes como que se entienden de alguna manera, es lo que hace que muchas veces estos programas de recuperación funcionen, ¿ya? Sino que queremos demostrar de alguna manera qué pasa a nivel cerebral sobre esto de la empatía, gracias a esta teoría puntual de las neuronas de espejo, que dice que gracias a ellas somos capaces de compartir con gente y a veces podemos ayudarnos entre nosotros y sobre todo ser seres sociales.